Buenas tardes, gracias por la invitación. Hablaremos un poco sobre el razonamiento clínico y recalco de hablar un poco porque si nos metemos de lleno a este tema, pues creo que necesitaríamos como 20 teleclínicas para poder abordarlo. Entonces, trataré de ser como lo más concreto posible en algunos aspectos, pero sí quedaré debiendo en otros por el hecho por cuestión de tiempo. El razonamiento clínico en fisioterapia. Esto no quiero que se vea de forma diferente al MIF, a lo que presentó licenciada Arlet. Son procesos que son complementarios. Uno no puede prácticamente, bueno, yo le llamo el matrimonio perfecto porque uno no puede vivir sin el otro. El razonamiento clínico es aquello que nos va a dar el porqué de todo el proceso que nosotros estamos queriendo, entre comillas, averiguar, porque en el razonamiento clínico nosotros nos volvemos un poco detectives, por decirlo algo. El MIF como tal, yo le digo, es como cuando alguien compra algo y dentro de la cajita viene un manual de instrucciones. Ese es el MIF, de todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Eso ya es el razonamiento clínico. Ahora, ¿es algo nuevo? Pues la verdad no es nada nuevo. Hipócrates creo que es uno de los referentes sobre el razonamiento clínico. Él tenía ya toda una estructura planteada, él observaba, él anotaba, él analizaba y le trataba de dar una explicación mucho más lógica, mucho más natural, y acordémonos que para ese tiempo todo giraba en torno a lo mágico religioso. Entonces, se veía como un castigo de los dioses, y si era un castigo provocado por los dioses, pues nosotros qué hacíamos como humanos, ¿no? Más que todo era oraciones, exorcismo, entonces no le daban una explicación natural a los procesos patológicos que se vivían en ese momento. Entonces vino Hipócrates con ese sistema y él pues revolucionó prácticamente todo y ya el razonamiento clínico empezó a dar sus primeros pasos. Pero el hecho de que no sea nuevo no significa que no tengamos una precaución. La precaución que nosotros vamos a tener va a depender de la etapa que nosotros llevemos en el MIF, porque de eso nos va a dar indicaciones. Algo que también les quedaré viendo es un proceso de bandera que tiene el razonamiento clínico, es un TH que nosotros hacemos prácticamente como oficio y que nos va a dar pautas de o poner atención en ciertos aspectos. En razonamiento clínico van a haber diversidad de autores que lo van a dar un concepto de qué es razonamiento clínico. Viene del concepto mucho más sencillo, que solo es un proceso lógico y es válido al final, pero más que un concepto, yo quiero que nos quede como claros ahorita de que esta teoría vale en la práctica. No quedémonos solo con el hecho de la definición de razonamiento clínico y el razonamiento clínico lleva ciertos pasos. No, esto hay que llevarlo a la práctica, porque si no es de esa manera, entonces, como dice Kant, la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría es ciega. Entonces no nos podemos quedar solo con la teoría y tampoco nos podemos quedar solo con la práctica, porque entonces estaríamos hablando de un conocimiento empírico, ¿no? Entonces son complementarias. De igual manera, también esto nos da la pauta a derivaciones, por ejemplo. Cuando un paciente me busca y yo no me siento capaz de poder abordarlo, de poderle ayudar como se debe, yo mejor lo derivo. Yo soy un ejemplo. Si viene ahorita alguien buscando un niño, mi ayuda,
yo mejor lo derivo. Alguien con problemas respiratorios, yo mejor lo derivo porque no manejo. Y el razonamiento clínico significa que no seamos todólogos, que nos especialicemos en una sola cosa y tengamos a quién referir. Entonces, por ahí va también el famoso hilo rojo que nos comentan en el razonamiento clínico. Sí. El razonamiento clínico y el MIF son dos cosas diferentes, pues no, ya habíamos dicho que no, son procesos complementarios, van a la par, siempre que nosotros, si escuchamos la teleclínica anterior del MIF de Ligargueta, vieron que es todo un proceso, y si uno se sienta y empieza a leer desde la primera letra que ella puso hasta el punto final que ella puso, pareciera que es enorme ese proceso, pero ya en la práctica se hace mucho más corto, mucho más dinámico, mucho ya con la participación de todos los actores, porque también es otra parte que tiene que ver el razonamiento clínico, que no somos el mundo del paciente. También existen las interconsultas, hay que trabajar con un equipo multi e interdisciplinario para poder abordar mejor la situación o el problema del paciente. Entonces, son complementarios. Es más, el razonamiento clínico va integrado en cada parte, en cada proceso del MIF, hasta llegar, incluso hasta la reevaluación de los procesos que nosotros llevamos. Hay algo que quizás vamos a tener que conocer o sentarnos y a tomar conciencia, porque también el razonamiento clínico es de conciencia. ¿Vamos a razonar en la clínica o vamos a pensar en la clínica? Pensar en la clínica, ¿qué significa? Nos llega el paciente, le hacemos la anamnesis, le hacemos una historia clínica, venimos, hacemos una pequeña evaluación y a la hora del tratamiento, pues lo que vamos pensando es, le puedo colocar un TENS, le puedo colocar compresa fría, compresa caliente, ultrasonido, puedo practicar biodinámica, en fin, todas las técnicas que como fisioterapeuta tenemos, los recursos con los que contamos. Eso es pensar en la clínica, pero eso no es un razonamiento clínico. El razonamiento clínico va mucho más allá que eso. En la imagen que ustedes ven ahí, exactamente, los pacientes nos buscan comúnmente por algo que se llama dolor. Pero el dolor primero no es un diagnóstico, es una sintomatología, pero el dolor tiene un origen. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar, ¿soy capaz de ayudar a esa persona por el origen que tiene? ¿Soy capaz de averiguar qué origen tiene ese dolor? ¿O soy capaz de decir, este dolor le impide al paciente hacer cierto tipo de actividades? Porque al final nosotros vemos al paciente como un todo, no lo vemos netamente solo con el dolor. Ahora, sabemos que detrás del dolor hay un contexto enorme y ese contexto hay que abordarlo también. ¿Tiene pasos? Sí, tiene pasos. Igual, si ustedes se van a la literatura, buscan diferentes autores, van a encontrar diferentes pasos. Algo que quiero aclarar, sí, ahí están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no significa que necesariamente vamos a seguir esos pasos. Como ya vuelvo y repito, o sea, el razonamiento clínico va integrado en el MIF. Ahora, el MIF también nos manda a la CIF. La CIF también nos manda a realizar una serie de eventos dentro del MIF para poder realizarlo de mejor manera, es de utilizar el razonamiento clínico. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Siguiendo estos pasos. Primero, la observación cuidadosa. ¿Por qué mencionan la observación cuidadosa? Porque cuando nosotros, es el primer contacto que nosotros tenemos con el paciente. Ese contacto, cuando va entrando, cuando va caminando, si es que camina hacia nosotros, tenemos que observar y desde ahí empezamos ya con el razonamiento clínico. No solo me tengo que limitar a, bien, estaba usando, por ejemplo, con el caso que nos mencionaba el colega, viene usando muletas.
Sí, pero ¿cómo camina? ¿Cómo las usa? ¿Las usa mal? Hay pacientes que en lugar de usarlas anda chineando. Entonces, o el acomodamiento que o- hace en función del uso, sí, lo que ellos identificaron. sí, lo que ellos identificaron. Entonces, eso es una observación cuidadosa, porque desde ahí empiezo yo a generar mis hipótesis. Y ven que ya la generación de hipótesis está en el punto 4. Entonces, a eso me refiero. No es necesariamente que vaya en orden, sino que nosotros hacemos una mezcla, pero para eso también, vuelvo y repito, no solo no es de quedarnos en la teoría, es de llevarlo a la práctica. Ahora, la obtención de información, ¿cómo la obtengo? La obtengo primero observando, después palpando. Esa información que yo obtuve tiene que hacerse a través de una exploración física, como la aprendimos en la universidad o como si nosotros tuvimos un posgrado, por ejemplo, una capacitación extra a lo de la universidad, pues hacemos una exploración mucho más específica a la condición de salud a la que nosotros nos estamos enfrentando. La generación de hipótesis. Me voy a saltar un poquito y me voy para el 5 para poder explicar también la generación de hipótesis. Para el 5 es la correlación de datos obtenidos y las hipótesis planteadas. Nosotros en la observación, en la exploración física, encontramos cierta información, está bien. Pero esa información tiene que coincidir con la hipótesis. Porque si yo tengo una hipótesis, pero me voy a la información que yo conseguí y no hay nada que tiene que ver con hipótesis, entonces hice algo mal. Me salté un paso, no pude observar algo, en exploración física quizás no me pasé algo que era evidente, pero ya regreso, lo vuelvo a planificar, vuelvo a evaluar, vuelvo a hacer otra hipótesis. Entonces, el razonamiento clínico con sus pasos no es estático. El razonamiento clínico con sus pasos no es lineal, va hacia adelante, pero puede regresar o ahí. Y de ahí llegamos al paso 6, que prácticamente aquí es de confirmar, siempre que tenemos una hipótesis. En todo momento lo que estamos obligados es a comprobarlo o a refutarlo. Esos son los únicos 2 pasos. Y esos 2 pasos son los que vamos a hacer acá también. ¿Las vamos a comprobar o las vamos a rechazar? Por ahí quizás un anuncio que se me olvidó es que las hipótesis las podemos clasificar por contexto, por ejemplo. Si ustedes se acuerdan del MIT, nos hablaba mucho de contextos. Puedo ser hipótesis de contextos, hipótesis de la patología, hipótesis netamente de la condición de salud, hipótesis de dolor, por ejemplo. Las puedo clasificar y ahí también me da una orientación de cómo proseguir. Esto es lo que... ahí van a disculpar también la letrita extra técnica por ahí. Pero eso es lo que no debemos hacer, prácticamente. ¿Cómo vemos al paciente? Llega donde nosotros, me duele la rodilla, y nos vamos directamente a la rodilla. Y no, acá es de ver y de saber de que las personas tienen todo un contexto biopsicosocial. Entonces es de abordarlo desde este punto, no solo la rodilla. Tenemos que ver las expectativas del paciente, tenemos que ver las dificultades que tiene, tenemos que ver el contexto familiar, el contexto laboral, todos aquellos procesos que van a influir de una u otra manera en el paciente. ¿Qué observamos? Para la observación tenemos 2 aspectos que comúnmente, y seamos sinceros, casi no muchos los hacemos. ¿Por qué? Porque nos lleva mucho tiempo. Porque solo tenemos media hora para atender a nuestro paciente y en esa media hora tengo que evaluar y tengo que tratar, es entendible. Pero el razonamiento clínico no solo se va a hacer la primera vez que atendamos al paciente. Si son 12 sesiones las que tenemos, en las 12 sesiones vamos a tener que utilizar el razonamiento clínico. Entonces, por ahí un tiempito, aunque quede en pausa cualquiera de esas evaluaciones que ustedes ven ahí,
para poder seguirlo, porque acá es donde nos van a dar un poquito más de pistas de lo que nosotros necesitamos, nosotros podamos observar y sacar alguna hipótesis y después poder descartarlas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? Aquí también tenemos que poner el razonamiento clínico en práctica, porque no solo es de observar y decir, tiene una inclinación, tiene una desviación, tiene una anteversión. No es solo eso, sino que ya en nuestra cabeza tiene que decirse quién está provocando eso, quién es el culpable, cuáles son las condiciones que me podrían provocar esa desviación, esa inclinación, y para posteriormente poder refutarla o aceptar esa hipótesis. La observación no es todo, no, como lo dijimos, es solo una parte, es algo, es lo inicial que hacemos. Pero la observación lo vamos a hacer igual, como acabo de repetir, desde la primera sesión hasta la última sesión que nosotros le damos al usuario. Aquí tengo que tomar en cuenta todos los conocimientos que yo tengo, tanto teóricos como prácticos, porque así, de forma en general, el razonamiento clínico se divide en dos, así, el analítico y el no analítico. El que estamos hablando ahorita es el analítico y es el que lleva mucho más pasos, es un razonamiento más lento, si es cierto, pero es mucho más certero y es el que tenemos que usar cuando definitivamente no encontramos como por dónde entrar al paciente. Hay muchos pacientes que al entrar nosotros nos planteamos unos objetivos y evaluamos bien, e hicimos bien todo, nos trazamos los objetivos, pero a la 10ª sesión, a la 7ª sesión, sigue lo mismo. Entonces, ¿qué pasará? ¿Evalué mal? ¿Qué hice mal? Definitivamente tengo que reorganizar todo mi conocimiento y volver a empezar. Y eso también es parte del razonamiento clínico que se llama pensamiento crítico. Es algo que me tengo que juzgar a mí solo. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo en realidad, voy a rezarme acá. Yo en realidad sé qué es lo que estoy haciendo. O sea, conozco lo que estoy haciendo. Ahora, esta triada es muy importante en el razonamiento clínico. La observación, la hipótesis y la prueba. ¿Qué observamos? Para los que estamos allá en la clínica, la observación es algo importante. Ahora, yo podría preguntarles a todos los que nos están viendo, ¿qué observan ustedes? Y ustedes ahí pueden escribirlo si ustedes gustan. Ahora, es de eso que ustedes escribieron o de eso que ustedes pensaron, van a generar una hipótesis. ¿A qué me refiero con esa hipótesis? ¿Qué lo provoca? O, por ejemplo, si ustedes dijeron, hay una inflamación. Está bien, hay una inflamación, pero ¿qué provoca esa inflamación? Ustedes pudieron, cualquiera puede escribir, hay un valgo. Bueno, está bien, pero ahora, ¿quién provoca ese valgo? Posiblemente podría ser una debilidad muscular, por ejemplo. Una afección de la cápsula, por ejemplo. Y ahora yo tengo que refutarla o aceptarla. ¿Y cómo la refuto o cómo la acepto? Es a través de todas las pruebas diagnósticas que nosotros conocemos. Y esas pruebas diagnósticas también tienen su razonamiento clínico. Ahora, cada vez que nosotros hacemos una prueba, tenemos que preguntarnos, ¿conozco esa prueba? Porque he visto cómo la hacen y o más de alguna vez me la han hecho, pero en realidad la puedo hacer. Conozco la información que voy a sacar de esta prueba. Sé interpretar la información de esta prueba. Puedo tener la capacidad de hacer la prueba sin que me dé error en la prueba. Me refiero al hecho de colocar bien al paciente, colocar bien mis manos, tomar todas aquellas precauciones debidas para poder realizar estas pruebas. Tengo que hacer una valoración muscular. No en todas las condiciones es necesario hacer una valoración muscular.
y con qué estoy evaluando. Comúnmente evaluamos con Daniels, pero podríamos encontrar otra teoría para poder evaluar. Y está bien, es aceptable, es con la que nosotros nos sintamos mucho más cómodos, pero que sepamos que de verdad voy a tener una información fidedigna de lo que estoy haciendo. Voy a necesitar goniometría, por ejemplo. Algo que yo les digo a mis estudiantes, hoy que veo el gonómetro por ahí, es mucha información la que ustedes van a sacar cuando ustedes evalúan un rango de movimiento. Un rango de movimiento activo o pasivo les va a dar diferente información. Si lo hago pasivo y completa el arco de movimiento es una información, pero cuando ya lo hago activo, no me completa el arco de movimiento, es otra información. Y eso lo tengo que analizar y eso tengo que generar hipótesis y comprobarlas ya después. Entonces también acá es donde tenemos que plantear el razonamiento clínico. ¿Cuánto tiempo? Todavía, sí, tenemos tiempo. Vale. Vamos bien. Vale. Entonces, el razonamiento clínico y la intervención de tratamiento. Para los que tuvieron una teleclínica anterior, ustedes vieron todo el proceso que hay que llevar para sacar el pronóstico del paciente. Y ese pronóstico es el que nos va a dar la pauta de qué tratamiento voy a utilizar, qué es lo que más me conviene. Mucho se nos olvida una compresa, algo que nosotros creamos como muy sencillo. Una compresa caliente va a funcionar de manera diferente a una compresa helada o fría, como usted le quiera llamar. El tiempo de duración también va a influir. Entonces, también todo eso lleva parte del razonamiento clínico. En el examen integral también va incluido el razonamiento clínico. En la evaluación también va incluido el razonamiento clínico. En el diagnóstico de fisioterapia, incluso más aún, tiene que llevar el razonamiento clínico implícito. Ahora, tenemos que evaluar los resultados obtenidos, como les mencioné. No vamos a esperar las 12 sesiones que nos lleve el paciente para poder reevaluar y decir, no me está funcionando lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque entonces le hicimos perder tiempo al paciente, le hicimos perder recursos a la clínica donde nosotros trabajamos y le hicimos perder parte del interés del tratamiento al paciente porque no vio resultados. Entonces pierde el interés. Ahora, volvemos acá. No pensemos en la clínica, razonemos. Para razonar, yo necesito teoría, yo necesito saber a qué me estoy enfrentando, porque si yo no hago esto, yo mejor derivo. Por ejemplo, también hablemos de algo que nosotros podríamos observar en esta parte de acá. El dolor. Llega alguien con nuestra famosa lumbalgia, pero recordemos que incluso hay estudios que llevan a que la depresión tiene mucha más incidencia al dolor de la espalda baja que algún mecanismo ya netamente estructural. Somos capaces de diferenciar eso, porque si no lo somos, ahí es de donde nos tenemos que sentar y pensar, porque recordemos que nuestra persona no la tenemos que ver acá. Si nos llega por rodillas, tenemos que ver todos los contextos, pero quitemos los contextos y dejémoslos un poquito de lado. Muchas veces tenemos que subir o muchas veces tenemos que bajar, me tengo que ir a la cadera, me tengo que ir al tobillo y al pie, para que la rodilla, el tratamiento de la rodilla, cuando ya yo llegue a la rodilla, ya me dé resultados. Tenemos que valorar todo eso. Entonces, cuando estamos en la clínica, tenemos que reorganizar nuestros pensamientos, criticarnos a nosotros mismos y ver por qué, o incluso el razonamiento clínico, muchos autores también lo ponen, es felicitarnos a nosotros mismos, pero no acomodarnos a donde estamos.